para su fortalecimiento. Y en ese orden de ideas, exhortación a que el juego en esta campaña sea limpio, respetuoso de las leyes, de las políticas públicas en sentido de las organizaciones políticas, de los avales y de los quehaceres de los partidos políticos, porque son la esencia de la democracia. Como la mecánica de este evento implica formular un interrogante, si a bien lo tiene esta asamblea, como respetuoso que somos de las leyes y de los reglamentos, contestaremos el interrogante. De lo contrario, no, porque no está el genuino líder de nuestro movimiento. Sin embargo, no es nuestro líder el que invita o el que está imponiendo un pensamiento ideológico fundamentalista, sino que se debe a una doctrina de movimiento político y en consecuencia cualquiera de sus militantes está en capacidad de representarlo genuinamente, porque más allá de representar a un candidato, lo que estamos es representando unas ideas, un programa y la esencia de la política que creemos se debe aplicar, implementar en el distrito de Cartagena. Así las cosas, entonces, con su venia, señor presidente, solicito de usted desarrollo al CD que ha enviado el doctor Carlos Díaz para explicar lo que tiene en mente respecto de cómo se debe administrar el distrito de Cartagena y las incidencias que puede tener el desarrollo de estas elecciones en el evento en que los ciudadanos se equivoquen en su elección. Muchas gracias. Muchas gracias, Limbe. Vamos a mirar entonces el CD que nos envía y el mensaje que envía el doctor Carlos Alberto Díaz. Doctor Quinto Guerra Varela, presidente del Honorable Consejo Distrital de Cartagena de Indias. Honorables concejales, les presento un cordial saludo con mis mayores deseos por su bienestar. Acudo al presente evento por ustedes organizado para escuchar las propuestas de los precandidatos de la alcaldía de Cartagena para las próximas elecciones atípicas de fecha aún por definir, con la insatisfacción de no poder estar personalmente para dar un abrazo a ustedes, a los precandidatos y especialmente a los empleados de esa corporación, muchos de ellos viejos compañeros de trabajo o de causas comunes. Como es de conocimiento público, una medida de aseguramiento tomada el pasado 19 de abril por la Fiscalía 13 Seccional de Cartagena, con el propósito de continuar una investigación por supuestas irregularidades en la ejecución de las obras del Parquecito de las Flores, construido en su totalidad en la administración del doctor Alberto Barbosa, contratado por mi administración y sin que se hubiera entregado a anticipo del mismo en nuestro gobierno, me tiene injustamente recluido en casa, al igual que al doctor Barbosa, al doctor Enrique Chartuni y al ingeniero Boris Burgos. La medida la hemos aceptado respetuosos como somos de la ley y la justicia, pero no compartimos por injusta y confiamos por la fe que tenemos en Dios y porque estamos seguros que no hemos cometido ningún delito, que muy pronto se nos dará la razón y se nos hará justicia. Sea esta la oportunidad para explicar que desde hace algunos meses dirigentes comunales, sociales, gremiales y políticos de diferentes partidos
me han venido proponiendo que aspire con su apoyo a la alcaldía de Cartagena. Ese aliento lo he recibido con orgullo, pero lo he condicionado a que quienes me acompañen en esa causa estén comprometidos a respaldar un proceso de unidad por Cartagena que aclimate condiciones de respeto por los demás, de armonía y colaboración con el gobierno. Esa unidad es posible y debe llevar al bienestar de los cartageneros y cartageneras si se da en un marco de reglas claras de estricto sometimiento a la legalidad, la transparencia, la equidad y el interés general por encima de lo particular. Y sobre todo, con un gobierno descentralizado, donde el ciudadano decida, gestione y vigile la ejecución del presupuesto, hoy controlado por unos pocos. Ya la mayoría de destacados dirigentes comunales, cívicos y sociales de la ciudad se han unido y tienen el firme propósito de conquistar para el bien de todos espacios institucionales permanentes en la estructura político-administrativa del distrito para participar efectivamente en la definición de las prioridades comunitarias, el ejercicio de funciones que corresponden a las autoridades, así como la fiscalización y vigilancia de quienes cumplan tales atribuciones. Eso hay que apoyarlo e imitarlo. Carlos Díaz Redondo estará presente siempre. Su voz no la van a callar. Con mayor razón hoy, cuando la ciudad está sin rumbo. Por tanto, estaré proponiendo la necesidad de construir una visión colectiva y un plan estratégico de gestión estratégica que nos permita enfrentar los problemas del presente y atender los retos y oportunidades del futuro. Mientras haya inseguridad y desgobierno en los barrios, estaré impulsando un nuevo modelo de gobierno que se apoye en la ciudadanía para gestionar y fiscalizar la ejecución del presupuesto distrital. Mientras haya poca credibilidad y poco liderazgo de la administración, estaré promoviendo su transparencia, eficiencia y compromiso con los más pobres. Mientras haya pobreza y desigualdad, estaré luchando para que la inversión social atienda el clamor de los más débiles. A quienes hoy se aprovechan de las circunstancias que atravieso, tratando de detener este proyecto de la gente, del pueblo, les aseguro que ya están derrotados. El afán desmedido por ser alcaldes al precio que sea, los ha puesto en el lugar que merecen. Yo estoy tranquilo, porque mi compromiso es con Dios, con la Cartagena que amo entrañablemente, con mis amigos y con mi familia, que saben que nunca los defraudaré. Señor presidente, honorables concejales, amigos funcionarios del Consejo, los invito a que, como hace 10 años, volvamos a unirnos por una Cartagena para todos. Muchas gracias. Le agradecemos, don Limbe Plazas, el mensaje que nos presenta el doctor Carlos Alberto Díaz. Continuamos con las intervenciones. Doctor Jorge Mendoza Diago inicia a las 10 y 24 minutos. Muy buenos días, señor presidente del Honorable Consejo, señores concejales, medios de comunicación, veedores, líderes comunitarios, compañeros
compañeros de aspiración a la alcaldía de Cartagena, pues quiero en primer lugar celebrar con mucho entusiasmo este primer acto democrático de iniciativa del Consejo. Me agrada mucho que los diferentes candidatos estén aquí de cara a lo que deben ser los debates frente a la ciudadanía, con el propósito de plantear lo que será un programa de gobierno de un periodo atípico, sin duda muy corto, que va a significar muchísimas dificultades para quien finalmente sea favorecido con la voluntad popular. De todos he sabido, yo no lo voy a repetir con detalle, que Cartagena atraviesa una gran crisis de institucionalidad en todos los aspectos. Hoy verdaderamente hay dos Cartagenas, la Cartagena empresarial, la Cartagena del sector privado y la Cartagena institucional, desafortunadamente venida a menos, de modo que cualquier proyecto de gobierno responsable tiene que empezar necesariamente por la recuperación de esa institucionalidad. Y es que da mucho dolor, da mucha pena que las instituciones nacionales, los empresarios nacionales, los gremios, están mirando a Cartagena realmente como una poca cosa frente a las otras ciudades de Colombia e incluso del Caribe. Hoy cuando se habla de ciudades como Barranquilla, como incluso Montería, Valledupar, en Bogotá se habla con respeto, y cuando se menciona Cartagena se habla casi que con lástima. Es lo primero que hay que hacer, recuperar esa institucionalidad. Y la institucionalidad lleva necesariamente al tema económico. Cartagena tiene una tremenda debilidad fiscal. No se puede pensar que esté bien que Cartagena escasamente recaude el 40% y en muchos casos menos de los impuestos que deben pagar los cartageneros, que si hubiera la voluntad, hubiera la confianza y sobre todo si hubiera la gestión, eso no ocurriera así. Si nos comparamos, por ejemplo, con Medellín, que sin duda es el mayor referente que deben tener todas las ciudades de Colombia, mientras en Medellín, con ingresos fiscales, ingresos corrientes de libre destinación, más del triple de Cartagena, tienen una cartera bastante inferior a la cartera en pesos totales a la que tiene Cartagena. Nosotros en este momento estamos hablando de una cartera superior al 1 billón de pesos, con el agravante de que mucho de ese dinero es originado en los estratos altos, donde nadie sensatamente puede concebir que con una mínima gestión no se pueden recuperar. Si no se recupera la fortaleza fiscal del distrito, todas esas cosas que aquí se están planteando hoy y las que yo voy a plantear no se podrán realizar, sencillamente porque no hay recursos, porque los organismos financieros nacionales e internacionales no harán préstamos a la ciudad si no está respaldada por una gestión fiscal eficiente. A mí me daba mucho dolor esta mañana cuando veía en el diario local, en uno de los diarios locales, que se anunciaba con mucho orgullo y como si hubiera sido un excelente logro, que se consiguieron por ahí unos 3.000 milloncitos de pesos para las instituciones educativas, para la recuperación física de las instituciones educativas. Y ayer mismo, en ese mismo diario, se anunciaba que el departamento había conseguido 56.000 millones de pesos del Fondo de Adaptación. De manera que se necesita una gestión fiscal eficiente en lo local y una gestión frente al gobierno nacional. Mientras eso no se logre, será muy poco lo que podamos hacer. Y cualquier gestión de gobierno seria y que piense por encima de todo
en el cartagenero, pero no solamente en el cartagenero empresario, no solamente en el cartagenero turístico, sino en el cartagenero de a pie, que constituyen esos más de 400.000 conciudadanos con unas condiciones económicas precarias y que no resuelven, no tienen resueltas ni las más mínimas necesidades. Por eso hay temas sociales de gran importancia que ninguna gestión, no importa que sea corta, puede desconocer. Y esos temas sociales son preponderantemente la pobreza y el desempleo. Yo por eso quise empezar esta presentación con ese par de factores que tienen mucho que ver con lo que suceda en la población cartagenera en los próximos años. Aquí se nos dice en las estadísticas del DANE que Cartagena tiene un 8.7% de desempleo solamente, y que es una de las 5 ciudades cuya tasa de desempleo es de un dígito. Eso a nosotros nos causa no solo extrañeza, sino risa. Es una estadística absolutamente alejada de la realidad y absurda. Parece que se refiriera de pronto a la Cartagena de España o a otra Cartagena de otro país, pero no es lo que estamos viviendo. Lo que sucede es que en Cartagena predomina el empleo informal, ese empleo que no solamente tiene una remuneración pírrica, estamos hablando remuneraciones que no llegan ni siquiera al salario mínimo, sino ningún tipo de protección social. Ese empleo informal, dañino, peligroso, discriminatorio, odioso, es el que hay que combatir. Y yo estoy proponiendo que el distrito de Cartagena se meta en el tema del emprendimiento. Nosotros estamos acostumbrados que los alcaldes se ocupan muy poco, por no decir nada, del tema de resolver esta problemática social de un impacto monumental. Nunca hemos visto, pues se hacen algunas reuniones del distrito con los gremios y se trata de implementar una caricatura de emprendimiento, pero es que se necesita que el distrito definitivamente se meta en eso como una obligación constitucional y legal, y sobre todo como una obligación cristiana. Y no solamente mejorando la competitividad de Cartagena para que venga más inversión extranjera. Qué bueno que venga más inversión extranjera, pero la intervención del distrito debe ir mucho más allá, debe ir hasta el punto de que se le exija a esos empresarios extranjeros, a esos inversionistas, mediante algún mecanismo que permita la ley, que se privilegie la mano de obra local, lo cual no se está haciendo. Nosotros sabemos que muchas de las empresas de Mamonal, para citar solamente el ejemplo de Reficar, la mano de obra cartagenera es mínima. Ni siquiera tenemos un presidente colombiano en este momento. Tenemos un presidente, entiendo que venezolano o mexicano. Y mi planteamiento va todavía más allá. El distrito, como lo hace Medellín, debe promover la creación de empresas de producción privada. Parece un exabrupto pensar que el distrito pudiera promover la creación de empresas. Yo estoy pensando que en los 2 años de gobierno, escasos 2 años y 3 meses o 2 años y 4 meses, el distrito puede promover la creación de al menos 50 empresas. Y seguramente podrá aportar capital a esas empresas, mínimo desde luego. Yo estoy soñando, por ejemplo, que el distrito destine 5.000 millones de pesos del billón de pesos que tiene de presupuesto para coger 100 milloncitos y apostárselos a la creación de 50 empresas y, generando confianza al inversionista, llamar tanto a los nacionales como a los extranjeros: vengan, aquí tengo esta oportunidad de crear empresas. Hay muchísimos extranjeros
A mí me ha tocado hablar con algunos de ellos que están interesados en invertir en Cartagena y que estarían muy complacidos en tener un aliado estratégico como es el distrito, siempre y cuando el distrito tenga la recuperación institucional. Eso me propongo hacer en los 2 años de administración. Hay muchos factores físicos. Cartagena está sin duda rezagada muchos años. Eso es un lugar común. Repetirlo aquí casi como que suena a cosa trillada. Aquí, ¿hace cuántos años debió ejecutarse el plan de drenajes pluviales? Medellín que siempre ha soñado y más que soñado ha ejecutado. Cartagena ni siquiera sueña. Es lo más grave que creo yo que tenemos los cartageneros, ni siquiera soñamos. Y cuando se nos plantea algún proyecto de envergadura, decimos, eso es una utopía, este señor está loco, ¿cómo es posible que logremos esas cosas? Cartagena tiene elementos naturales que nos concedió Dios y desde luego tiene unos valores humanos impresionantes. En Cartagena hay genialidad para todo. Hace falta el acicatear, hace falta liderazgo, hace falta decisión de hacer las cosas en grande. Cuando Medellín soñó hace más de 20 años que podía tener un metro, mucha gente de Colombia pensaba, están locos, eso no pueden hacer el metro, no lo ha podido hacer Bogotá y ya Medellín tiene más de 20 años de tener un metro. Bogotá todavía no lo tiene y ninguna otra ciudad lo tiene. Cuando Cartagena soñó por allá en el año 37, 38, con hacer un transporte multimodal, recuperando los cuerpos de agua y permitiendo no solo que se descontaminaran, sino que sirvieran para transporte. Aquel señor que ya muy pocos nos acordamos de él, Alfonso Romero Aguirre, nos acordamos porque es el nombre de un puente que está en la avenida Santander. Ese señor soñó e hizo aprobar una ley y 75 años más tarde, debiera eso ponernos a reflexionar, no se ha podido ejecutar ese proyecto y en este momento lo peor, está parado. Un tema como es el eje 2, por ejemplo, el eje 2 que implica también una solución vial con la Quinta Avenida de Manga en cero. Por ahí se licitó y se contrató y vimos una grúa ahí estacionada, una draga, perdón, estacionada durante 10 meses que después cobró el estacionamiento, la disponibilidad ahí, y de eso fue ya hace 10, 15 años, y estamos en un marasmo. Edurbe se ha dedicado en los últimos años a evadir las licitaciones públicas y a contratar en forma amañada, y ustedes saben todo el desastre que eso ha producido en esa institución. La inseguridad, sí, Cartagena es una ciudad supremamente insegura, de las más inseguras del país, reflejada en muchas cosas, como aquí se ha dicho. El pandillismo sin duda es lo más preocupante, porque el pandillismo no solamente impacta la seguridad de todos los ciudadanos, sino que está poniendo en riesgo el futuro de los cartageneros, porque la inmensa mayoría de los integrantes de las pandillas son jóvenes e incluso niños. A muchos de nosotros seguramente, a mí me ha tocado presenciar en vivo y en directo las guerras de las pandillas y me ha tocado mirar a la fuerza pública ahí a 10 metros de donde se están llevando a cabo las batallas esas campales que se forman y la fuerza pública no actúa. Y la fuerza pública nunca será suficiente. Por mucha fuerza pública que haya para combatir ese flagelo, eso no es la solución. Aquí se necesitan soluciones más de fondo. Aquí se necesita implementar lo que soñó Campos, ustedes lo saben. Campos soñó en hacer unos proyectos de resocialización para esos pandilleros, que lo recuperaran definitivamente para la sociedad y que se convirtieran toda esa energía que están utilizando en el funcionamiento de las pandillas, la utilicen para cosas que valga la pena. Ese es el tema que indudablemente más está impactando
hoy a todos los cartageneros, el tema de la inseguridad. Ya me referí a la debilidad fiscal. Miren, a mí me pone tan optimista que Cartagena puede recuperarse, que es que uno no tiene sino que ver los listados de los deudores morosos de los principales ingresos por impuestos que tiene el distrito. Y entonces uno se encuentra con unas sorpresas, que hay personas que todos sabemos que en Cartagena están bien económicamente, que tienen su problema resuelto, que tienen ingresos mensuales superiores a 30 y a 40 millones de pesos y sin embargo están debiendo 200 millones de predial. Y no se preocupan y no se inmutan porque ellos están esperando la prescripción y ellos saben que el distrito es perezoso para la gestión de cobro, prácticamente ineficiente. A mí me han preguntado muchos periodistas que cómo voy a hacer yo para administrar Cartagena si el alcalde entrante va a llegar en el momento en que todas las ollas estén raspadas. Seguramente va a ser así. El alcalde va a entrar en agosto o a mediados de julio y seguramente buena parte del presupuesto está ejecutado. Pero es que Cartagena tiene todo por reclamar. Cartagena, por ejemplo, ha recibido apenas migajas, apenas limosna del tema del Departamento para la Prosperidad Social. Y eso que hay un cartagenero allá que incluso estuvo de alcalde 38 días, están dadas como que las herramientas para que pudiera conseguirse que de los 8 billones de pesos que está manejando el Departamento para la Prosperidad Social, vinieran a Cartagena mínimo 200.000 millones de pesos para asignárselos al tema de la recuperación de los pandilleros. Es cuestión de gestión y tenemos en este momento un departamento con credibilidad. El distrito se puede, el aliado natural del alcalde distrital es el gobernador, el aliado natural es el que está aquí, es el que convive con los problemas de Cartagena. Es una alianza que nos ha estado haciendo falta desde hace varios años. Yo que estuve encargado de la gobernación de Bolívar durante 14 meses, yo recuerdo que cuando empecé mi encargo sentí como esa especie de celo, de esa barrera. Y yo le decía a María Mulata, pero imagínate tú, yo no soy competencia tuya en ningún sentido, tú solamente empiezas a caminar y ya todo el mundo te abre las puertas. No, vamos a aliarnos y nos aliamos. Eso está haciendo falta. Mire, aquí han hecho reuniones de LOCAT, reuniones regionales donde el alcalde de Cartagena no ha estado. Increíble, se hacen aquí mismo. Y viene la alcaldesa de Barranquilla y el alcalde de Cartagena no ha estado. Nosotros tenemos un tremendo rezago físico, eso es indiscutible, y no lo vamos a resolver en 2 años. Imposible, pero sí se pueden trazar las pautas e implementar los mecanismos sólidos para que en una continuidad de gestión se puedan resolver muchos de los problemas en las próximas administraciones. E incluso en es que estamos obligados, el alcalde que viene, el que empieza en el mes de julio, que yo espero ser ese alcalde, se va a encontrar con que tiene que trasladar el mercado de Basurto enseguida, porque hay un mandato judicial que expira, si no estoy mal, a comienzos del 2016. De modo que cuando se posesione el nuevo alcalde el 1 de enero de 2016 va a decir, el problema es de mi antecesor que no hizo nada y entonces a quien van a capturar es al antecesor con más razón. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo, es una tarea supremamente difícil. Yo entiendo la magnitud de la dificultad. El mercado de Basurto no es simplemente coger unos vendedores de productos comestibles y llevárselos para una central de abasto. El problema del mercado de Basurto es tan grave como que el distrito, cuando fue trasladado hace ya 30 y pico de años de Getsemaní para Basurto, era propietario a través de las extintas empresas públicas de 16 hectáreas en esa zona de Basurto y hoy es solo propietario de 5 hectáreas.
se han tumbado 11 hectáreas y ahí están a la vista de todo el mundo. Ahí están a la vista de todo el mundo. Todo el mundo sabe quién se ha apoderado de esas áreas y quiénes han construido edificaciones portentosas y quiénes tienen esos negocios ahí y no se ha hecho nada. Algunas gestiones, pero no hay una acción jurídica que no debiera ser muy difícil, porque bueno, hay que mantener la confianza en la juridicidad colombiana. Hay que por lo menos obligar a esas personas a que, yo estoy poniendo a lo menos que debiéramos aspirar, a que indemnicen al distrito frente a esa situación. Y hay otros rezagos, unas deudas inmediatas. Por ejemplo, el tema de Trascaribe es indiscutible. Ya no da más. Si Trascaribe no se termina en los próximos 10 meses, en el próximo año, y no se pone en operación, es decir, ya tocaremos fondo en ese tema. Un alcalde que entre fresco en el mes de julio, en el mes de agosto, le debe exigir al gobierno nacional, sin ocultar los verdaderos costos y los verdaderos problemas. Es que aquí lo que sucede a veces es que se minimizan las cosas cuando se trata de pedir recursos al gobierno nacional e incluso cuando se trata de pedir aprobaciones presupuestales al Consejo, y entonces se minimizan con la esperanza que después habrá que pedir un poco más y entonces las cosas no se terminan. Lo primero que hay que hacer para terminar Trascaribe es determinar, y eso no demora más de 2 horas, determinar la realidad de lo que está haciendo falta y plantearle al gobierno nacional, aliarse con el gobernador, aliarse con las fuerzas vivas para exigir esa disponibilidad de recursos. Aquí nosotros estamos... Doctor Mendoza, le queda 1 minuto. Sí, estamos en deuda con muchos otros aspectos físicos, la vía. Aquí desde el último plan vial que se trazó por parte de la JICA, la agencia japonesa, hace ya más de 20 años, aquí no ha vuelto a ver un plan vial. Aquí se necesita estructurar un verdadero plan vial. El plan de drenajes pluviales, estamos en mora, la ampliación del acueducto, el plan de control de mareas, el tema del traslado de la base naval para Tierra Bomba, estamos en mora, de exigirle, parársele firme al gobierno nacional, es lo que más está haciendo falta. El aeropuerto, el otro día en el foro de semana, el director de Aerocivil salió con el cuento de que nosotros necesitamos un aeropuerto en el año 35, imagínense, dentro de 22 años es que vamos a pensar en el nuevo aeropuerto, cuando está el gobernador y los gobernadores del eje Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, están soñando con el tren de cercanías, y ya están haciendo los estudios, y también soñaron con el puente Yatí-Bodega. Esas son las cosas que yo reclamo y esas son las cosas que propongo en mi programa de gobierno. Muchas gracias, doctor Mendoza. Se le otorga el uso de la palabra. Antes queremos manifestar que estaba programada para el día de hoy, para esta sesión, una audiencia pública, la cual por razones obvias pues la cancelamos, señorita secretaria, posteriormente se reprogramará la misma. Continuamos, doctor Wilson Borja, inicia a las 10:45, 46 minutos. Gracias, señor presidente del Consejo. Un agradecimiento al Consejo por esta invitación. Saludo a todas y a todos. Y permítanme hacer varias aclaraciones antes de hacer esta intervención. A raíz de alguna pregunta. A mí me trajeron a la calle de los 7 Infantes el 3 de septiembre de 1953, donde tengo mi casa. Yo soy de los privilegiados de esta ciudad. Vivo en el Corralito de Piedra. Tengo una propiedad en el Corralito de Piedra. 2, estudié
en el Colegio Simón Bolívar, en el Colegio Piloto y en el Liceo de Bolívar, a gran honor. 3, estudié en la Universidad de Cartagena, Ingeniería Civil. Me fui a Bogotá y he estado permanentemente pendiente de mi ciudad, a la que vengo permanentemente. Tengo el lujo, y cuando sea alcalde voy a tener problemas, de que soy el que cierro la calle Los 7 Infantes todos los 31 de diciembre, para festejar el Año Nuevo. Eso para quitar dudas por ahí de que si soy cartacachaco o que si yo no. Puedo hablar de esta ciudad. Me crié en el barrio de San Diego, en el barrio de Getsemaní. Teníamos el clan juvenil de Happy Boy, donde hacíamos fiestas con picó dominicales a recoger plata para beber ron o para mamar ron. Entonces, primera aclaración. La segunda, aquí hemos oído, gracias a mis compañeras y a mis compañeros, a la Negra Mesa, todo esto es unas propuestas que me parecen muy interesantes. Pero Jorge ha planteado aquí una cosa donde yo me voy a agarrar, que es mi tema de fondo. ¿Con qué se va a hacer? Entonces yo voy a hacerles un comparativo claro y preciso, con cifra, para que no se les olvide de cuál es la situación de Cartagena. Y la última es que esto no es un problema de una persona, ni siquiera del polo que yo represento y que ponemos a disposición de la ciudad nuestra posición política, económica, ideológica que hemos tenido en el país. Este es un problema de todas y de todos. Y este es un problema que pueden tener la seguridad, se va a dar en la alcaldía que ustedes me van a elegir. Y es un problema de concertación, pero una concertación que parte de una teoría práctica que se ha venido haciendo en mucha parte del mundo, que es el presupuesto participativo. Son ustedes los que van a decidir dónde se pone el presupuesto, cómo se aplica, cómo se evalúa y cómo se continúa en él. Es la única manera de resolver el problema institucional de esta ciudad, que son las mafias. Mafia donde cada vez que uno voltee a mirar, allá hay una mafia metida. Y eso hay que resolverlo. Y la única manera de resolverlo es que ustedes, todas y todos, sean los que controlen, decidan qué se hace con el presupuesto, lo controlen y lo evalúen si se aplicó bien. No hay de otra. Podemos traer aquí contraloría, personería, lo que quieran, pero las mafias seguirán jugándole a la trampa de la ley para seguir apropiándose de la plata de los cartageneros. Entonces, miren, el primer problema que tiene la ciudad es el problema de la inflación. Cartagena es una de las ciudades con mayor inflación en el país. Pero además de que es uno de los grandes problemas que tiene adicionalmente una diferencia abismal. En la década pasada, la acumulación de la inflación fue de esta magnitud. Para los estratos bajos fue del 108.7% y para el estrato alto fue del 88.9%. Y eso es abismal. La inflación es el mayor impuesto que tiene cualquier población. Entonces aquí hay que resolver ese problema. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, hay que buscar un equilibrio entre el manejo de la inflación de las clases de abajo, de la clase media y de la alta clase. Miren, con preocupaciones como esta, la gente que tiene el salario mínimo, que es el 9.5 de la población activa vinculada, tiene crisis como esta. El 50% tiene que gastárselo en alimentos, frente a un 20% que se gasta la clase alta. Y que le crea un problema de pobreza. La ciudad ha venido pasando en los niveles que maneja el DANE de pobre a la línea de por debajo de la pobreza y a la indigencia. Y eso tiene que ver con este término de la inflación. Y ustedes me van a excusar, porque este problema de la ciudad no se resuelve prometiendo cosas, sino diciendo cómo vamos a resolverla y dónde vamos a sacar la plata.
Porque lo demás es mentira. Es pura paja. Si aquí no se dice. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Resolviendo un problema fundamental, ingresos. Y midiendo los ingresos de tal forma que los mismos ingresos no nos creen mayor inflación para la ciudad. Y vamos a decir en dónde. Smith y Ricardo, los clásicos de la economía, plantearon la teoría del valor que desarrolló Marx. Y ahí salió un elemento fundamental. La política a la que estamos acostumbrados aquí estas concejales y concejales y nosotros, no es sino el reflejo de lo económico. Entonces usted, para poder entender y desarrollar la política, tiene que meterle el diente a lo económico, porque si no, no lo entiende nunca. Y se sigue jugando con ella. Entonces miren qué pasa en la ciudad. Jorge decía una cosa muy importante. Aquí hay una separación de lo que es el sector privado y el resto de la ciudad. Miren estos guarismos, porque vean que de aquí tiene que salir la plata. En el caso del movimiento de sociedades, la ciudad ha seguido creciendo de la microempresa, pasando a la pequeña empresa. Tenemos guarismos anuales promedio de 15 empresas. Eso no lo tienen muchas ciudades en el país. Y de la pequeña a la mediana, tenemos promedios anuales de 7, 8, 9 empresas que pasan de mediana, que pasan de pequeña a mediana. Lo que se muestra que hay un proceso económico andando en la ciudad. Y bueno, y eso, ¿qué le pasa a la ciudad, al resto, a ese 68, 77% que está por fuera? ¿De qué se beneficia que eso suceda? Pero veamos esta otra cosa, en la industria, la tasa de crecimiento promedio anual de la industria es del 9%. ¿Saben cuánto empleo genera? 3.6. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué si la industria crece el 9%, el empleo que genera esa industria solamente es el 3.6%? ¿Acaso ahí no está el problema que tenemos de informalidad? Que yo no llamo informalidad, no está ni siquiera en las categorías económicas del DANE, sino que llamo el rebusque. Porque aquí no hay informalidad. La informalidad en otras ciudades por lo menos está reglamentada, tratando de formalizarse. Aquí es rebusque, que no tiene posibilidades si no le metemos el diente a eso. Pero miremos otra cifra de esa área de la economía que aquí nadie toca. Miren, la industria manufacturera, con un problema grave que tienen ahí, que hay que diversificar porque se ha quedado en los químicos, está creciendo al 11.8% en los últimos 3 años. En la crisis de la ciudad, la industria manufacturera crece. Y miren esto, mientras en el país, ojo a esto, mientras el año pasado se redujo a nivel nacional el crecimiento de la industria en menos 0,75%. Cartagena creció. ¿Y eso por qué no se ve en la ciudad? ¿Por qué la gente no lo siente, no capta? ¿Por qué no se aprovecha eso? ¿Por qué a la gente no le llega esa situación? La construcción. Miren, la construcción en el país en la década pasada creció el 5%. ¿Sabe cuál? 7 veces por encima de ese promedio nacional creció en Cartagena, 30%. Y claro, ¿y por qué no se refleja en la ciudad? Tenemos una ley de plusvalía. ¿Cuántos, señores concejales o concejalas? ¿Quién ha pagado aquí un peso de plusvalía por más de 40 edificaciones que se han hecho de apartamentos? Por más de 5 centros comerciales que se han hecho. ¿Quién ha pagado un peso de plusvalía de esta ciudad?
En el comercio exterior, Cartagena y el departamento de Bolívar pasó de estar en el puesto 12 al puesto 4 a nivel nacional. Claro, tenemos el puerto. ¿Y por qué la pobreza en la ciudad? ¿Por qué el problema de los ingresos? ¿Y qué decirle de la industria turística? El ingreso creció el 26.5%, y ahí, donde debería crecer más el empleo, solamente creció el 11.8%. Esto para decirles que ¿qué? Hombre, el problema de la ciudad es resolver un problema de ingresos y de formalización. ¿Dónde vamos a formalizar? Porque se puede formalizar. Vamos a formalizar en el mercado público. No vamos a hacerle, y me excusan los paisas, así no voten por mí, no vamos a hacerle una plaza de mercado de grano. Tenemos que hacer una plaza de mercado de abasto, porque tenemos que pensar en algo que decía Dionisio, en la Cartagena regional. Cartagena región, que garantice la seguridad alimentaria de la ciudad, que no la tiene. Y eso se hace si usted tiene una plaza de abasto y puede decirle en cada localidad, ahí sí en cada una de las 3 localidades poner una plaza minoritarias que recoja lo que viene de allá. Y una plaza de abasto, Jorge, que con toda la carrera que hay que hacer, no es un problema de ponerla donde están pensando con el POT. Voy a cuestionar eso de lo del POT. Hay que hacerla al lado de la laguna, porque hay que coger con otra pedrada y resolver el problema de la laguna. ¿Ustedes saben cuánto consume de pescado la ciudad? Acá, señor concejal, no esos 236,000 que pasan hambre, los otros 700, y esa población flotante de fines de semana de más de 300,000 personas que vienen aquí. 7 toneladas de pescado de lunes a viernes. Y los sábados y domingos llegan a 10. Y en vacaciones llegan a 12. ¿Saben quién produce esa tonelada? Llegan solamente 3 carros diarios ahí a la plaza de mercado con 3 toneladas. El resto nuestros pescadores. 52 lanchas. Ustedes saben lo que significa poner una plaza de mercado del lado de la cordialidad, del otro lado, lo que significa cargar el pescado que come esta ciudad diaria por la avenida Pedro Heredia hasta allá. Entonces hay que pensar por qué la plaza tenemos que cambiarla de sentido. Y de paso, que nos sirva para resolver el problema de la Ciénega. Ahí hay formalización de trabajo. Organizarlo en cooperativa. Cooperativa que le garantice la seguridad social a esos empleados. Pero aquí hay otro diente que hay que metérselo, que esta ciudad le ha tenido miedo y que nosotros en el Congreso de la República durante 8 años denunciamos. El problema de los puertos. 53 puertos tiene esta ciudad, además del puerto principal privatizado y robado. Hay 52 más de empresas. ¿Saben cuál es el único puerto? Y los conocí a todos. El único puerto que cumple con todas las condiciones, el de Argos. Hay que meterse ahí en el bosque, en los puertos y mirar, levantar el carbón con esas palancas y todo lo que significa para la bahía. Y se puede tener explotación bien hecha, bien organizada, con buena tecnología. Pero hay que resolver el problema de los 53 puertos. Y ahí hay que formalizar el trabajo. No solamente en el principal. Ahí los trabajadores tienen hasta 4 intermediarios para recibir su sueldo. Hasta 4 intermediarios. Esa pelea tenemos que dárnosla. Porque eso resuelve ahí el problema de informalidad. Y hay otro lío. Todo lo demás. Educación, salud, saneamiento básico. No nos echemos mentiras. Eso está garantizado por la transferencia. Aquí a la ciudad no le dice lo que pasa. De 1.036, de 1.036.000 millones de pesos.
del presupuesto de este año, 700.000 millones de pesos, viene del gobierno nacional. Y claro, si aquí no se cobra, no solamente el billón que se debe, sino que la gente no tiene con qué pagar. Y si usted no formaliza trabajo primero para que haya ingresos, no podrá resolver el problema de los ingresos de la ciudad. Pero si usted no coge todas estas empresas que se están desarrollando aquí, que lo he mostrado con datos, que sí hay plata y que sí entra plata, y las pone en funcionamiento de la ciudad, tampoco podremos resolver los problemas de los ingresos de la ciudad. Ese es el problema de fondo que tenemos en Cartagena. Pero además, miren, problema de los servicios públicos. Trabajaba yo en el Instituto de Crédito Territorial. Sí, yo sé lo que es administrar. 10 años manejando la oficina de tierra del Instituto de Crédito Territorial. Y sé que es construir, y sé que es lo de vivienda. 200.000 viviendas hicimos. Y en toda mi vida en el Instituto de Crédito Territorial terminamos haciendo alrededor de 400.000 viviendas. Cuando la mitad de todas las ciudades colombianas la construíamos desde el Instituto de Crédito Territorial. Bien, allá me tocó atender todo el plan de mejoramiento de servicio de la ciudad. Me pusieron a la cabeza de ese proyecto. Y ustedes lo saben, señores concejales. La ciudad estaba programada para que su acueducto, Doctor Borja, le queda un minuto. la nueva estación, estuviese construida ya. Y ustedes saben que aprobaron apenas este año para que se hagan los diseños que se demoran 8 meses. Esta ciudad en un año tiene crisis de agua. Y ya lo tienen. Entonces miren, yo redondeo diciéndole 2 años de gobierno. No, tienen que ser 14 años. 14 años donde la gente se comprometa por esta ciudad a que el que me reemplace tiene que seguir con un plan de 14 años. Porque estos 2 años es para resolver la crisis de la ciudad, la iliquidez de la ciudad. Y hay que resolverla con esto, cogiendo lo que les está entrando plata en la ciudad. No hay de otra. Y ahí sí organizar y dejar organizados los proyectos que nos permita sacar de este marasmo a la ciudad. Y eso es colectivo, compañeras y compañeros. Esto no es un problema de Wilson Borja. No es un problema de mi partido, el Polo, al que represento. Es un problema de todas y todos. Pero con propuestas concretas, donde usted toma la decisión, usted controla, usted evalúa y usted sigue diciendo dónde metemos la plata. Muchas gracias, doctor Borja. Antes de continuar con el siguiente segmento, que es la intervención y pregunta de los concejales representantes de las bancadas o voceros. Señorita secretaria, sírvase dar lectura a las excusas presentadas por algunos precandidatos. Sí, señor presidente. Consejo Distrital de Cartagena de Indias, doctor Antonio Quinto Guerra Varela, presidente. Referencia por foro programático, precandidatos a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural. Honorables concejales, de la manera más atenta a ustedes me dirijo en atención a la invitación cursada para presentar nuestras propuestas e ideas para gobernar nuestra querida ciudad a partir de las elecciones atípicas que el Gobierno Nacional debe convocar con ocasión a la vacancia absoluta dejada por el lamentable fallecimiento del exalcalde mayor de Cartagena de Indias, Campo Elías Terán Diz. Desafortunadamente, por compromisos adquiridos con anterioridad en la búsqueda del aval del Partido Conservador, me es imposible acompañarlos en un tan importante evento e iniciativa. De cualquier manera, espero en el corto plazo
debidamente avalado por mi partido, poder socializar con ustedes y con toda la ciudadanía cartagenera nuestra propuesta de gobierno, por medio de la cual estamos convocando a un acuerdo de voluntades por Cartagena, en el propósito de que por primera vez pudiéramos los cartageneros y cartageneras llegar a un acuerdo sobre lo fundamental, al mejor estilo del insigne dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. Hemos diseñado una propuesta de gobierno cuyo objeto principal es reconciliar a los cartageneros y cartageneras y reconstruir a Cartagena de Indias, la cual ya hemos comenzado a socializar en diferentes sectores de la comunidad. De ustedes, atentamente, Miguel Navas Meisel. Continúe, señorita secretaria. Sí, señor presidente. Señor Quinto Guerra, presidente del Honorable Consejo Distrital de Cartagena, en sus manos. Apreciado amigo, en mi condición de candidata oficial del Partido Cambio Radical, y siendo que hasta la fecha el gobierno nacional no ha fijado día para elecciones y la mayoría de los partidos no han definido sus candidatos oficiales, he considerado prudente que hasta que esos eventos no se sucedan, considero consecuente obtenerme de participar en la reunión programada para el día de hoy. Espero que en una futura oportunidad, cuando las elecciones sean las propicias, participar para enriquecer este y todos los procesos que la democracia nos brinda. A ustedes y todos sus colegas reciban un cordial saludo de consideración y aprecio. María del Socorro Bustamante. No hay más excusas, señor presidente. Bueno, continuamos con el siguiente segmento. En estos momentos vamos a otorgarle el uso de la palabra a unos voceros que hemos seleccionado las bancadas para efecto de presentar un interrogante a los candidatos que es igual para todos. O sea, las bancadas seleccionaron a los siguientes voceros. Partido Conservador seleccionó a Andrés Betancourt. Partido Verde, Saray Aguas. Partido Liberal, David Dager. Cambio Radical, Salín Guerra. ASI, Américo Mendoza. PIN, Alfredo Díaz. U, César Pion. Y por último, el Partido Polo, David Munera. Comenzamos con el concejal Andrés Betancourt en nombre y representación del Partido Conservador. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy, a las barras, a los precandidatos y a la prensa y a quienes nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es un motivo de mucha responsabilidad estar escuchando en este foro las propuestas de las diversas personas que aquí se han convocado y de antemano felicitarlos a todos por ser líderes desde cada uno de sus sectores y representar con estima lo que se quiere y lo que cada uno de ustedes desea para la ciudad de Cartagena. Yo creo que este foro es el inicio de muchos que asistirán y de muchos que proveerán ideas para que los cartageneros votemos de una forma consciente por las mejores propuestas y quien debe liderar un proceso de recuperar la confianza en las instituciones públicas de la ciudad de Cartagena. Nuestra pregunta de la bancada, y va en representación de nuestro partido, y por la experiencia que nos atañe como concejales, uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de Cartagena, por no mencionarlos todos, es el tema fiscal. Porque desde lo fiscal y desde el fortalecimiento de la hacienda pública, nosotros, desde la política, podríamos
transformar la ciudad de Cartagena desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, que es lo que requiere la ciudadanía. Cartagena no ha tenido hasta el momento, y en el tiempo que nosotros hemos estado acá, una verdadera transformación fiscal en la ciudad. Cartagena es un apéndice del gobierno nacional, un presupuesto de 1 billón de pesos, de los cuales el Sistema General de Participación nos envía la mitad, con una destinación específica. De esos 500.000 millones de pesos, señores precandidatos y señoras y señora, 300.000 se van para educación y son única y exclusivamente para pagar lo operativo, los maestros, los servicios de agua y de luz. Imagínense, este año ni siquiera ha alcanzado, y por eso es que hubo una protesta esta mañana, porque no ha alcanzado los recursos para poder cancelar el plan becario que le permita a la ciudad tener los cupos llenos. El resto se va básicamente para la salud, y el resto de los otros 500.000 es lo que nosotros producimos. Cartagena, independientemente de sus problemas y de cada una de las situaciones que hemos vivido y que aquí en este consejo la hemos sentido como cada uno de los cartageneros con mucho dolor y con mucho desasosiego, vemos que en la hacienda pública es uno de los grandes obstáculos que cualquiera de ustedes que vaya a llegar a ser alcalde o alcaldesa de la ciudad de Cartagena va a tener que colocar especial énfasis con medidas audaces, porque Cartagena y ustedes ni este consejo le podrán cumplir las expectativas a la ciudadanía si aquí no duplicamos el presupuesto local. Cartagena necesita alrededor de 2 billones de pesos anualmente para poder intervenir y para poder transformar la ciudad de Cartagena. De resto, seguiremos siendo unos apéndices del gobierno nacional y seguiremos siendo políticos de ventas de ilusiones. El enfoque de la propuesta es qué medidas tomarían de manera estructural para que, con una suprema base que es la que consideramos como partido, la generación de confianza. Algunos de ustedes hablaron que solo el 40% de la ciudadanía paga impuestos, solo el 40%, el otro 60% no paga impuestos. Si usted le aumenta los impuestos al 40% que paga para hacer un estatuto tributario progresivo, se van a quejar porque ellos son los que han pagado históricamente. Pero los que no han pagado históricamente... Una interpelación, concejal Betancur, colega Múnera. Yo le hago un llamado a todos los concejales que vamos a hablar de voceros que concretemos la pregunta, porque si no, no terminamos. O sea, hagamos la pregunta concreta sin exposición de motivo. Concejal Betancur, es completamente válida y pertinente la proposición del concejal Betancur. Limitémonos a formular el interrogante. Los candidatos son los que tienen que darnos las eventuales soluciones. Entonces le solicitamos al doctor Betancur que aterrice sobre la pregunta. Presidente, si usted prefiere y la mesa directiva lo considera, no hago la pregunta. Muchísimas gracias. Nos va a tocar cambiar de voceros. Continuamos con la doctora Saray. Gracias, presidente. Para todos, la pregunta concreta, presidente, para no hacer introducción. Mi pregunta va en ese sentido. Todos conocemos la situación que vive Cartagena alrededor de Trascaribe. ¿Cuál sería el manejo y cuál sería el manejo que le darían al tema que vive la ciudad de Cartagena con Trascaribe? Gracias, presidente.
Bueno, la mecánica es la siguiente. Vamos a que respondan los precandidatos en el mismo orden que intervinieron. Y le vamos a otorgar 2 minutos por candidato para respuesta. Doctora Mercedes Maturana. Bueno, Trascaribe fue pensado como un proyecto de ingeniería. Y como proyecto de ingeniería desde el 2010 hasta la fecha es un proyecto improductivo. O sea, ya la curva financiera bajó y no fue pensado como un proyecto de solución ni económica, ni social, ni mucho menos un proyecto de desarrollo urbano que permitiera que su misma propiedad, la misma propiedad del proyecto, como fue concebido, vinculara al resto de la ciudadanía. Indiscutiblemente, se tuvo que cambiar el COMPES para poder financiar en el gobierno pasado Trascaribes. El gobierno nacional le tocó hacer un COMPES especial para generar los recursos para poder financiar una obra que desde 2010 es improductiva y está desfinanciada. Hoy, el grave problema que tenemos en el tramo 5 de Trascaribe es un problema gravísimo, concejala, está siniestrado. Significa que hay una mesa de trabajo con contratistas, proveedores, usuarios del servicio. Hay un cuello de botella ahí en Basurto, donde indiscutiblemente lo que necesitamos para Trascaribe es toma de decisiones y respuestas claras, y a quien le toque devolverle el detrimento patrimonial que la obra le ha causado a Cartagena tendrá que devolvérselo. Con Trascaribe nosotros no podemos seguir soñando en que las obras van a estar en la mitad de la espinilla de la ciudad y nos vamos a quedar callados frente a que el gobierno nacional hace parte de la Junta de Trascaribe, la alcaldía de Cartagena hace parte de la Junta de Trascaribe. Entonces las responsabilidades en métodos y en tiempo le corresponde asumir al alcalde o la alcaldesa a que de una vez por todas superemos el escollo de quien tuvo la culpa y resolvamos el tema de entregarle esa una de las tantas obras para mejorar la movilidad, como también nos tocaría medir la huella humana, que esta ciudad hasta aún no sabemos cuánto es la huella humana, cuánto es el porcentaje de dióxido de carbono que producimos los cartageneros, y por ende no podemos hablar de movilidad. Muchas gracias, doctora Maturana. Doctor Javier Bustillo, está ausente. Doctor Dionisio Vélez, sobre el tema Trascaribe. 2 minutos. Bueno, yo creo que voy a ser bastante preciso. Hace unos días tuvimos la oportunidad de participar en el foro de la revista Semana, Hacia dónde va Cartagena. Y con gran preocupación recibimos un comentario de parte de la ministra de Transporte donde dice: quiero decirle a los cartageneros que tenemos información de que hacen falta 200.000 millones de pesos para el Trascaribe, y quiero ratificarles a todos aquí que los recursos los tenemos, pero hasta que no haya confianza y un gobierno legítimo en Cartagena, no vamos a hacer los aportes pertinentes. Entonces la gran respuesta de esto es: o generamos confianza también al gobierno nacional y a la misma ciudadanía, y eso va un poco acorde en lo que decía el concejal Betancourt, para que realmente se vean los ingresos y poder garantizarle el Trascaribe a la ciudad de Cartagena, o vamos a seguir generando la misma desconfianza que se ha generado durante muchos años y que no hace pertinente la transferencia de los recursos para el sistema de Trascaribe. De manera que con confianza obtendremos los recursos. Si no trabajamos con confianza, lógicamente que seguiremos con la ciudad hacia el garete. Muchas gracias. Le preguntamos al delegado del doctor Díaz, de Carlos Alberto Díaz, si va a intervenir. Sí, señor. La pregunta que formuló el concejal Andrés Betancourt, señor presidente,
yo la entendí, yo alcancé a ver que la pregunta fue debidamente formulada. Entonces, sería bueno, y es un tema esencial, sobre todo que lo tocó en profundidad, lo tocó el doctor Germán Mendoza, inclusive, y el doctor Wilson Borja, inclusive dieron respuesta, en mi opinión, a esa pregunta. Entonces, si a bien lo tuviera el señor presidente y la mesa directiva, se pudiera dar respuesta a esa pregunta. Estamos hablando del tema de Transcaribe, señor Limbe. Entonces, limítese a darle respuesta para no perder el orden. Sí, señor. Creo que el asunto de Transcaribe es sencillamente un asunto de planificación, de legalidad, un asunto contractual y un asunto de gobernanza. Aquí no se trata de buscar medidas exóticas ni especiales. Simple y llanamente se trata de hacer seguimiento a la planificación que dio lugar a un contrato, dentro del mismo análisis su legalidad y calificar la gobernanza que ha estado ausente en el punto de atender esa necesidad sentida que atraviesa los problemas más esenciales del distrito de Cartagena. Esa es toda mi respuesta. Doctor Jorge Mendoza. Yo voy a ser muy concreto en este tema porque la verdad es que es la mayor vergüenza que ha habido en la historia de Cartagena en materia de infraestructura. Digo, ya. Ha sido la mayor vergüenza que ha habido en Cartagena en la historia de la infraestructura. Miren, señores concejales, ustedes lo saben. Sí, señor, el segundo. Sí, señor. No lo niego, así que en los 7 meses que yo estuve de gerente, el porcentaje que se avanzó daba para terminarlo en 3 años. Revísenlo. Y me tuve que ir por otras circunstancias de incompatibilidad con la administración de entonces. Miren, no hay ninguna razón para que Transcaribe, que ya tiene una ejecución del 90%, y que la parte más importante que hace falta, portal, patios y talleres, está en manos de un privado al cual se le puede exigir que trabaje en 3 jornadas diarias. No hay ninguna razón para que Transcaribe no se pueda terminar en 10 meses si hay los recursos y si hay voluntad de la administración de Transcaribe y de los contratistas. Pero los concejales deben estar enterados que se va a cerrar en estos días una licitación, o se cerró del tramo que falta en 5A o en 5B, y todos los constructores de Cartagena que han revisado el presupuesto están diciendo que esa plata no alcanza, y ustedes lo saben. De manera que quien se gane esa licitación con la plata, con el presupuesto que hay, dentro de 2 meses va a abandonar la obra también. Lo que pasa es que a veces se oculta el verdadero valor de las cosas como para no crear la ira del gobierno nacional, y entonces se le disfraza un poco la gravedad del asunto y se dice una obra que vale 30.000 millones de pesos, se dice que vale 18.000 o que vale 20.000, para que el gobierno nacional quede contento. Lo primero que hay que hacer, lo primero que tiene que hacer el alcalde que venga, con institucionalidad, con confianza de la gente, es exigirle al gobierno nacional que ponga por lo menos el 70% de lo que verdaderamente hace falta. Y el 30% del distrito tiene que darse la pela, tiene que hacer el esfuerzo fiscal que sea necesario, pero no hay ninguna razón para que esa obra no esté en funcionamiento a mediados del año entrante. Así de sencillo. Muchas gracias, doctor Mendoza. Doctor Wilson Borja. Mira, es imposible duplicar en menos de 15 años, 20 años el presupuesto, la posibilidad. 2 cosas que hay que hacer. Un nuevo acuerdo, como se hizo en el 2000 al 2004 con el Ministerio de Hacienda, para reubicar y reorganizar los rubros de la finanza de la ciudad. Y esto va con ustedes.
y que tenemos que resolverlo más adelante, acabar con las OEPS en los rubros de inversión y garantizarle trabajo a esa gente que recibe esos OEPS. Si seguimos engañándonos de esa manera, no sacamos la ciudad donde hay. Frente a Trascaribe, miren, ustedes concejales lo saben, tienen en sus manos tener que resolver un problemita, el problema de la deuda, para poder darle cumplimiento al COMPES. Y eso hay que resolverlo a partir de las vigencias futuras. Ustedes saben que tenemos lo de la sobretasa, que viene ahora ese debate aquí entre ustedes, ya están pensando qué van a hacer, y cualquier otra mafia allá, si ustedes no le paran bola, comienza a ver para dónde va esa sobretasa de nuevo. Porque es un debate que van a tener ustedes. Ojalá no lo tengan hasta que yo no sea alcalde, para que podamos ponernos de acuerdo. Pero es la única manera de resolver eso. Y dos, miren, acuérdense que eso nos crea un problema que es grave y que hay que formalizar, el problema del mototaxi. Eso es otro de los líos de la informalidad en la ciudad. Y tenemos que, ¿cómo garantizamos resolver formalidad de trabajo a ese problema de mototaxi? Esa es una culebra que tiene Trascaribe también. Bien. Doctor Javier Bustillo. Yo tengo que diferenciar el tema en dos partes, concejal Betancur. No se trata de una obra pública. Nosotros no podemos garantizar desde el ejercicio de lo público simplemente una obra pública. Necesitamos una demanda ciudadana. Y hablamos fue de un sistema integral de transporte público masivo, no de una obra pública. Jorge, nosotros hoy nos estamos inmiscuyendo en el tema de la obra pública sin identidad con los cartageneros y cartageneras de esta ciudad. Es que hoy Trascaribe no genera ningún tipo de identidad con los cartageneros y cartageneras de la ciudad. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar un sistema que le genere identidad y seguridad a los cartageneros y cartageneras y que le genere confianza. Si tenemos que revisarlo, lo revisamos. Porque en este caso, nosotros lo que nos interesa es que haya un sistema que realmente esté acorde y acompasado con la necesidad y la demanda de los ciudadanos. Aquí no se trata de favorecer a los contratistas ni de favorecer las demandas de la obra pública. Aquí no se trata de hacer el esfuerzo, tenemos que hacer el esfuerzo con el presupuesto. Lo hacemos para las demandas ciudadanas. Lo hacemos para hacer un plan de movilidad. Lo hacemos para hacer un proceso de integralidad. Y les recuerdo lo siguiente. El tema de Trascaribe estaba inmerso en el POT que se aprobó en el año 2001 como uno de los macroproyectos del distrito. Por lo tanto, correspondía también a unos procesos de adecuaciones de planes parciales que nunca se han hecho, que nunca se han tenido en cuenta. Y le quiero recordar, Wilson, que a nivel nacional los procesos de Trascaribe, los procesos de Transmetro del sistema han venido fracasando. Tenemos que hacer una evaluación real de cuál es el modelo que la ciudad requiere en su movilidad para que no haya un fracaso real. Entonces, lo que nosotros hoy queremos impulsar no es solamente un tema de carácter presupuestal, sino una solución real para los ciudadanos y ciudadanas de Cartagena con respecto a la movilidad del sistema público masivo. Bueno, siguiente interrogante lo formula el concejal David Dager, vocero del Partido Liberal. Buenos días a todos los asistentes, colegas, excolegas, funcionarios, exfuncionarios. Para el Consejo de la Ciudad de Cartagena es gratificante poder tener hoy la oportunidad de escucharlos a ustedes. A nombre de la bancada del Partido Liberal, conociendo que las elecciones son unas elecciones atípicas, con unos periodos muy cortos o con un periodo muy corto de ejecución, y sabiendo lo que se requiere, el Partido Liberal le formula la siguiente pregunta: ¿cómo adaptarían sus programas de gobierno a la estructura actual del distrito en lo referente al manejo administrativo y lo referente al manejo financiero? Bueno, comenzamos, doctora Mercedes Maturana, para que le dé respuesta al interrogante que formula el Partido Liberal. Bueno,
Cuando llegué aquí, la primera propuesta que hice era un nuevo modelo de administración, sobre la base de que el viejo modelo se agotó. Entonces ese nuevo modelo, que fue el que planteé en mi primera intervención, está fundamentado en un modelo claro, moderno, en un modelo digno, en un modelo solidario y en un modelo de visión de desarrollo. En este recinto creo que se han presentado más de 3 o 4 reformas de tipo administrativa del distrito de Cartagena, desde el gobierno del doctor Gabriel García Romero hasta el gobierno del hoy fallecido alcalde Campo Elías Terán. Se han presentado propuestas al Consejo de Cartagena sobre adecuar el aparato administrativo al momento de la ciudad. Creo que, si no estoy mal, desde el gobierno del doctor Guillermo Paniza no hemos mirado hacia adecuar esa estructura orgánica del distrito al momento que requiere la ciudad y ajustada a la nueva visión del desarrollo que en estos 2 años indiscutiblemente tiene que permitirnos alcanzar las metas de bajar la pobreza y disminuir la inseguridad. Por otro lado, en el tema fiscal, el marco fiscal, que es la carta orientadora de la alcaldía de Cartagena, del distrito de Cartagena, tenemos que revisar qué ha pasado con el ingreso, qué ha pasado con el gasto y dónde se han fugado los recursos que no han permitido que ese aparato institucional sea eficiente, cumpla metas y le dé respuesta a los cartageneros. En los 4 meses de inicio del gobierno del doctor Campo Elías Terán, estábamos distraídos en que la ciudad no arrancaba, pero las cifras de Cartagena, como vamos, dicen que se contrató en los 4 meses 88.000 millones de pesos más que Barranquilla y que Bogotá. Entonces significa que sí se está moviendo el aparato administrativo, que sí se está moviendo la contratación y que sí se están moviendo las finanzas del distrito. Lo que vamos a hacer en los 2 años es controlar ese gasto, controlar la fuga y poner el aparato administrativo para que Cartagena sea una unidad de desarrollo económico y social, y eso implica un sistema eficiente administrativo, de control, de planeación y de proyectos, porque la plata en Cartagena, en el gobierno nacional se pierde, porque en este momento incluso la regalía la hemos podido traer a Cartagena. Muchas gracias, doctora Mercedes. Doctor Javier Bustillo Pertús. En nuestra presentación hicimos énfasis en la agenda pública y establecimos de que los temas urgentes de gobierno tienen que ver con la pregunta que hace el concejal David Dager Lequerica. Precisamente el primer punto hablaba de rescatar la institucionalidad. En ese primer punto estamos hablando de varios elementos. Uno, restablecer la confianza. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos un nuevo modelo de cultura organizacional y de servicios para el distrito de Cartagena. Entonces requerimos de unos nuevos sistemas de información. Porque de otras cosas, Cartagena hoy tiene unos sistemas de información totalmente obsoletos, desuetos y que no tienen comunicación entre sí. Pero de igual manera un esquema organizacional que tiene que acercarse cada vez más al ciudadano. Un modelo de organización que tiene que trabajar la descentralización, que tiene que permitirnos que realmente haya gobierno en los territorios. Un modelo de organización que nos permita a todo al nivel generar instrumentos de confianza entre el ciudadano. A mí no me preocupa el tema financiero, porque lo que tenemos son instrumentos financieros para poder trabajar el desarrollo de la ciudad. El POT, por ejemplo, nos entrega una cantidad de instrumentos financieros que el distrito nunca ha puesto en práctica. A modo propio, solamente para citarle un ejemplo, el tema de la plusvalía, en Cartagena solamente se cobró en el año 93 y parte del 94 y desde allí nunca más se ha vuelto a tomar en cuenta. Pero también los temas de renovación urbana y los planes parciales permiten elementos de edificabilidad, compensaciones, una cantidad de instrumentos
que tenemos para poder desarrollar y que sencillamente no los usamos porque no sabemos o porque no hay gestión y no hay capacidad. Pero además de eso, quiero decirles de que el presupuesto es lo que menos nos interesa, porque tenemos capacidad de gestión a través de diferentes instrumentos que hoy en día existen e inclusive algunas cosas que a algunos no les gusta, como es el tema de las APP, y vamos a hacer más uso de ellas, de las APP, porque son instrumentos de estructuración financiera. Y lo último que quiero recordarles es que nosotros vamos a continuar un plan de desarrollo ya aprobado por todos ustedes, que es el plan de desarrollo Hay Campo para Todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Establecer los énfasis, porque el programa de gobierno nosotros no tenemos, porque ya existe un plan de desarrollo aprobado por ustedes. Muchas gracias. Doctor Dionisio Vélez. Doctor David Dager, concejal, 3 respuesticas precisas para su pregunta. La primera, acudir a la descentralización del gobierno, como lo dice la ley. La nueva ley de distritos así lo plantea, y yo creo que ese es un factor fundamental de cambio para obtener ese desarrollo y esas oportunidades. Segundo, crear unas políticas idóneas de fiscalización con autoridad a todos aquellos deudores. Yo creo que a veces hay que hacer uso de esa autoridad con el fin de que nos pongamos en línea y podamos cumplirle a la ciudad. Y tercero, y voy a insistir en esto siempre, ser generadores de confianza en los ciudadanos y ser generadores de confianza ante el gobierno nacional para traer recursos a la ciudad de Cartagena. Gracias. Doctor Jorge Mendoza Diago. Sí, gracias, presidente. Mire, a ver, sin duda el distrito hay que modernizarlo. Yo no sé si a ustedes le ha tocado hacer una gestión en la alcaldía de Bucaramanga. Cómo es de ágil, cómo es de eficiente. Hay que modernizarlo con sistemas de información, hay que modernizarlo con la propia mentalidad de la gente. Esa reestructuración mental tal vez es la más necesaria. Que definitivamente se abandone ese marasmo que tradicionalmente había distinguido y está distinguiendo en el caso de Cartagena al funcionario público. A las OPS hay que darles un tratamiento especial. El tema de las OPS, pues sin duda las OPS contribuyen a reducir la tasa de desempleo de Cartagena, pero ustedes saben que las OPS son una forma incluso hasta humillante de contratación a profesionales, a veces con maestrías y toda esa serie de cosas, que después que le dan la OPS tiene que corretear hasta 4 y 5 funcionarios, pagar retenes y después esperar hasta cuando se las pague. Yo sería partidario en primer lugar de reducir las OPS a las mínimas necesarias. Y segundo, si definitivamente el cargo se necesita, pues buscar la forma de crearlo. En el tema financiero, yo comparto mucho lo que dice Javier. Yo muy rápidamente he escrito 8 fuentes de recursos frescos. Las APP que mencionaba Javier, sin duda, son un mecanismo al cual se puede acudir. Las transferencias especiales de la nación, que no están estipuladas en la Constitución y en la ley, sino que obedecen a una gestión en fondo de adaptación al cual el departamento le sacó 56.000 millones de pesos la semana pasada. La recuperación de cartera, las regalías, el tema de las regalías, que nos fue muy mal el año pasado. El tema de la valorización, estoy seguro, Mendoza está fuera del recuperación de tierra de los cuerpos de agua de Durbe, la plusvalía. Y hay una cosa, escúcheme, presidente, finalmente en Medellín, las empresas públicas de Medellín, que son públicas, le generan ingresos al municipio. Empresas como Acuacar aquí Doctor Borja. Pueden generar también ingresos al municipio. Doctor Borja tiene la palabra para dar respuesta al Partido Liberal, al interrogante del Partido Liberal. Gracias, presidente. Mira, David,
Ya lo había planteado yo, mira, tienes que hacer un acuerdo. La ciudad tiene que hacer un acuerdo con el Ministerio de Hacienda. Igual que que se hizo en el 2002 al 2004. Pero no podemos quedar como el corcho dentro del círculo del agua dando vuelta para volvernos a tirar a la ciudad como se la tiraron después que la sacaron del 2004 en ese acuerdo que se hizo con el Ministerio de Hacienda. ¿Y qué hay que hacer con ello? Ya Jorge decía, hay una serie de fondos donde podemos traer plata, si se hace acuerdo con ellos. Dos, tenemos que resolver, y ese es un problema de ustedes, ese pedacito que tenemos de las pensiones de las empresas públicas. Todavía cargamos con ese, y tenemos que resolver ese pliego de fondo para que realmente le demos una salida al problema de las pensiones y al problema de la acumulación de los dineros. Ya yo hablaba de los EPS y lo que significan las OPS en la inversión. Eso no puede seguir manejándose en ese desorden. Y hay que formalizar. Si no se formaliza para que la gente tenga ingresos con qué pagar, es imposible que a la ciudad le entre plata. Y hacer acuerdos de cobros previa formalización de esa rebusque que hay en la ciudad. Y tendríamos que discutir con el Ministerio haciendo un problema con el impuesto del ICA. Todos sabemos que el impuesto del ICA se queda en Bogotá. ¿Cómo resolvemos ese problema? Eso es parte de los acuerdos que tenemos que hacer con el Ministerio de Hacienda para que la plata del ICA le entre realmente aquí a la ciudad y no se quede allá, que es lo que se hace. Si esos elementos no se dan, lo demás se quedarían únicamente todo lo que tenga que construir con la APP.